6 de mayo de 1937. Un periodista de radio llamado Herbert Morrison está narrando, en vivo, la llegada de rutina de la aeronave más grande jamás construida por el ser humano. De pronto, su voz se quiebra. «Oh, la humanidad», grita, mientras observa cómo una bola de fuego de 240 metros de largo cae del cielo en cuestión de segundos. Morrison había viajado hasta ahí para grabar un reportaje de rutina, algo tranquilo y sin mayor importancia, sobre el aterrizaje de un lujoso dirigible de pasajeros. Nunca imaginó que terminaría narrando, en tiempo real y con la voz quebrada, la muerte de 36 personas frente a él. Su grabación fue trasladada de inmediato a Nueva York, y se convirtió en una de las primeras transmisiones de noticias en vivo de costa a costa en la historia de la radio estadounidense, y en una de las imágenes más repetidas del siglo XX. Pero aquí está la parte que casi nadie cuenta: esa aeronave nunca debió ser inflamable. Los ingenieros alemanes la diseñaron para usar un gas completamente seguro. Fue una decisión política, tomada del otro lado del océano, la que los obligó a llenarla con el gas equivocado. Esta es la historia de cómo un embargo, no un error de ingeniería, condenó al Hindenburg a arder. Para 1936, Alemania llevaba más de 3 décadas perfeccionando la tecnología de los dirigibles rígidos, los Zeppelines, desde que un conde retirado del ejército, Ferdinand von Zeppelin, construyera el primer prototipo en 1900, obsesionado con la idea de que el futuro del transporte a larga distancia sería aéreo y no marítimo. Décadas después, esa obsesión se había convertido en una industria nacional de prestigio. Y con el Hindenburg, la construyeron su obra maestra. Con más de 240 metros de largo, el Hindenburg era la aeronave más grande jamás construida en la historia. Apenas 24 metros más corto que el Titanic, pero volando. Dentro de su estructura de aluminio y tela, ofrecía camarotes privados, un comedor con vajilla de porcelana, un piano de aluminio hecho a medida para reducir peso, y hasta un salón de fumadores presurizado y sellado con doble puerta de seguridad, algo casi inconcebible dentro de una nave llena de gas inflamable, pero que la tripulación controlaba con extremo cuidado. Volar en el Hindenburg era, para la época, un símbolo de estatus comparable a cruzar el Atlántico en el camarote más lujoso de un transatlántico, solo que en una fracción del tiempo. En su primera temporada completa de vuelos, en 1936, el Hindenburg voló más de 300.000 kilómetros, transportó a casi 3.000 pasajeros, y estableció un récord de velocidad cruzando el Atlántico en menos de 100 horas. Era, sin exagerar, el futuro del transporte aéreo de lujo. Y esa confianza no salía de la nada. El Hindenburg era hijo directo de una tradición alemana con un historial casi perfecto. Su predecesor inmediato, el Graf Zeppelin, había completado 590 vuelos a lo largo de casi una década, recorriendo más de 1.700.000 kilómetros, cruzando el océano 144 veces, y transportando a 13.000 pasajeros. En todo ese tiempo, ni una sola muerte. Los alemanes no estaban improvisando, tenían, hasta ese momento, la tecnología de vuelo más segura jamás construida. Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente desconoce por completo: el Hindenburg no fue diseñado para volar con hidrógeno. Los ingenieros alemanes lo diseñaron específicamente para usar helio, un gas que también hace flotar a una aeronave, pero que, a diferencia del hidrógeno, no es inflamable. Confiaban en que, llegado el momento, podrían comprarle helio a la única fuente confiable del mundo, Estados Unidos, que controlaba casi todas las reservas conocidas del planeta. Ese fue el primer gran error de cálculo. No de ingeniería, sino de expectativas políticas. De hecho, buena parte de la estructura interna del Hindenburg ya estaba construida pensando en helio, sus celdas de gas eran más grandes y numerosas de lo estrictamente necesario para hidrógeno, precisamente porque el helio, al ser menos eficiente para generar sustentación, exigía más volumen. Cuando tuvieron que cambiar de gas a último momento, en cierto sentido terminaron con más margen de seguridad estructural del que un diseño pensado desde cero para hidrógeno hubiera tenido. Pero ningún margen estructural puede compensar la diferencia fundamental entre un gas inerte y uno que arde con solo una chispa.
En 1927, años antes de que el Hindenburg siquiera existiera, el gobierno de Estados Unidos había aprobado una ley llamada Ley de Control del Helio, que prohibía la exportación de ese gas, considerado un recurso estratégico y militar. Cuando Alemania, ya bajo el régimen nazi, solicitó formalmente comprar helio para su nueva aeronave insignia, la Junta de Control de Municiones de Estados Unidos rechazó la solicitud. El clima político de la época, con la Alemania de Hitler rearmándose abiertamente, hacía impensable que Washington entregara un recurso estratégico a ese gobierno. Los ingenieros alemanes se encontraron entonces con una disyuntiva brutal: rediseñar por completo una aeronave ya construida, o usar la única alternativa disponible para generar suficiente sustentación. Esa alternativa era el hidrógeno, más barato, más ligero, más fácil de producir. Y extremadamente inflamable. No fue negligencia. Fue la única opción que les quedó después de que la puerta del gas seguro se cerrara en su cara. Y aquí conviene detenerse un momento, porque los ingenieros no fueron descuidados con esa decisión forzada. Redistribuyeron el peso de la estructura, reforzaron los sistemas de ventilación para reducir el riesgo de acumulación de gas, y entrenaron a la tripulación en protocolos estrictos de electricidad estática, nada de encendedores, nada de suelas metálicas, cables de puesta a tierra en cada procedimiento de amarre. Sabían exactamente qué tan peligroso era el hidrógeno, y construyeron todas las que no podían controlar era la decisión que ya se había tomado a miles de kilómetros de distancia, en una oficina de Washington. Y aún con hidrógeno a bordo, el Hindenburg voló con éxito durante 14 meses, cruzando el Atlántico una y otra vez. En 1937, la aeronave se acercaba a su punto de amarre en la base naval de Lakehurst, Nueva Jersey, tras cruzar el océano. Las condiciones climáticas habían sido inestables ese día, con tormentas eléctricas cercanas. Según las investigaciones oficiales posteriores, una de las celdas internas de gas comenzó a filtrar hidrógeno. Ese gas se mezcló con el aire exterior, y una chispa, posiblemente generada por electricidad estática acumulada en la envoltura exterior de la nave, fue suficiente para encenderlo todo. En apenas 37 segundos, la aeronave más grande jamás construida quedó reducida a una estructura de metal retorcido, envuelta en llamas, cayendo sobre la pista frente a decenas de testigos, periodistas y camarógrafos que habían llegado a cubrir lo que se suponía sería una terrible. Varios miembros de la tripulación de tierra, en lugar de correr a ponerse a salvo, corrieron directamente hacia el fuego para intentar rescatar a quienes seguían atrapados dentro de la estructura, un acto de valentía que salvó varias vidas adicionales en los segundos. Murieron 36 personas, 13 pasajeros, 22 tripulantes y un miembro del personal de tierra. 62 personas, sorprendentemente, lograron sobrevivir saltando o corriendo desde la estructura en llamas. El capitán de la nave, Max Pruss, un hombre que llevaba casi una década volando cepelines sin un solo incidente grave, quedó atrapado brevemente dentro de la estructura en llamas mientras intentaba regresar a buscar a más sobrevivientes. Sufrió quemaduras graves en el rostro y pasó meses. Años después, en una entrevista, confesaría que él personalmente nunca creyó en la versión oficial, estaba convencido de que alguien había saboteado la nave. Sin embargo, tanto la investigación estadounidense como la alemana, realizadas de no encontraron ninguna evidencia real de sabotaje. Ambas apuntaron a la misma causa técnica, la fuga de gas y la chispa estática. Décadas de análisis posteriores tampoco han logrado sustentar ninguna teoría alternativa de esta historia que pocas veces se cuenta. El Hindenburg no era solo una aeronave comercial. Llevaba esvásticas pintadas en su cola, y el régimen nazi lo usaba activamente como símbolo de propaganda, como prueba del poder tecnológico. La del símbolo de propaganda más orgulloso del régimen cayendo del cielo en llamas frente a las cámaras del mundo entero, se convirtió en una de las fotografías más difundidas de la década.
El desastre, sumado al rápido avance de los aviones comerciales, que para finales de los años 30 ya eran más rápidos, más confiables y no dependían de un gas inflamable, terminó por sepultar la era de los grandes dirigibles de pasajeros. Ningún Zeppelin de pasajeros volvería a cruzar el Atlántico jamás. La compañía Zeppelin todavía tenía un segundo gigante casi terminado, el Graf Zeppelin II, pensado para ser aún más grande que el Hindenburg. Nunca transportó un solo pasajero de forma comercial. Después del desastre, el gobierno alemán lo destinó a misiones de propaganda y reconocimiento militar y finalmente ordenó desmantelarlo por completo en 1940, para reutilizar su estructura de aluminio en la fabricación de aviones de guerra. La era dorada de los dirigibles de pasajeros, que apenas unos meses antes parecía imparable, terminó por completo en menos de 3 años. Queda una pregunta incómoda dando vueltas en esta historia. Los ingenieros hicieron su trabajo correctamente, diseñaron una aeronave pensada para ser segura. Fue una decisión tomada en una oficina de gobierno, a miles de kilómetros de distancia, motivada por política internacional y no por ingeniería, la que terminó determinando si esa aeronave viviría o moriría en llamas. ¿Cuántas decisiones de seguridad, en cualquier industria, terminan no en manos de quienes diseñan, sino en manos de quienes deciden qué recursos se pueden comprar y cuáles no? Hoy, casi 90 años después, el nombre Hindenburg sigue siendo sinónimo de desastre instantáneo en el lenguaje cotidiano. Cualquier fracaso repentino y espectacular se compara con un momento Hindenburg. Pocas veces esa expresión viene acompañada del contexto real, la de una aeronave que fue, durante más de un año, una de las máquinas voladoras más seguras jamás construidas, condenada por una firma de rechazo en un documento burocrático, mucho antes de que la primera chispa siquiera existiera. Si esta historia te sorprendió, dale like, suscríbete, y cuéntame abajo, ¿sabías que el Hindenburg iba a volar con un gas completamente seguro?